19, ya lo leímos, gracias a Dios, con Raúl lo leímos, y solamente quisiera centrarme en un versículo, aunque vamos a estar tocando todo el pasaje, y el versículo es 2 de Reyes 5, y es el 14, si no mal recuerdo, donde dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Otra vez, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cuál era el problema que tenía Naamán, hermanos? Lepra. Y dice la palabra que, hermanos, producto de la intervención de Dios, producto también, y lo vamos a ver, de un profeta, un enviado de Dios, él pudo encontrar la sanidad de su vida. Y hermanos, ¿cómo quedó su piel cuando él pudo venir a esta sanidad? Como la de un niño. ¿Han tocado ustedes a un bebé, hermanos? Su piel pues es aterciopelada, es una piel, hermanos, pues que da gusto acariciar. Conforme van pasando los años, pues nuestra piel pierde esas cualidades. Pero, hermanos, el milagro que vino a la vida de Naamán fue que recobró no solamente la sanidad, sino, hermanos, a tal punto que su piel era como la de un niño. Si ustedes han leído, hermanos, el mejor compendio de lepra es la palabra misma. En la palabra vienen todos los tipos de lepra que en ese tiempo existían. Y, hermanos, la lepra era una enfermedad, era una infección, pues que provocaba que la gente perdiera la piel, a tal punto que sus huesos eran completamente expuestos. Había posibilidades de sanación, pero eran muy remotas. Cuando una persona tenía lepra, tenía que ser desechada, no podía vivir en la ciudad, tenía que vivir en unos leprosarios separada de los demás por la alta, el alto contagio que la lepra en ese sentido tenía. Y, hermanos, es impresionante la descripción que da la Biblia en relación a la lepra, porque incluso cosas que tenían lepra pues tenían que ser apartadas o muchas veces reservadas un tiempo. Por ejemplo, todo lo que fueran artículos de piel que se contagiaban con lepra pues también tenían que ser separados. Una casa donde había habido lepra o había lepra pues tenía que ser puesta en cuarentena, y después de un tiempo, si se recuperaba, podía volver a ser habitable, si no, tenía que ser destruida esa casa. Hermanos, una persona con lepra tenía, podríamos decir, 3 grandes problemas. Uno, pues tenía que vivir fuera de la ciudad, no podía vivir en la ciudad. Es más, cuando alguien se acercaba a un leproso, el leproso tenía que gritar: inmundo, inmundo. ¿Para qué? Para que la otra persona no se le acercara. Ustedes han visto esa película Ben-Hur, una película que ganó muchos Óscares. Pues es una película que relata los tiempos de Jesús en esos días donde la gente tenía lepra. En nuestro país, hermanos, sigue habiendo lepra. No ha sido completamente erradicada la lepra, sigue habiendo casos de lepra. Entonces, el gran problema de un leproso era vivir fuera de la ciudad, primero. Segundo, hermanos, perdía todo contacto con sus familiares. O sea, toda relación, toda comunión, toda intimidad, hermanos, perdía a esa persona. Si tenía una esposa, pues dejaba de tener contacto con esa esposa y con sus hijos, y eso venía a ser también muy difícil. Pero, hermanos, tercero, no podía participar en la adoración a Dios, no podía venir al templo de Dios y alabar abiertamente como todo el pueblo. ¿Por qué? Porque la lepra era considerada inmunda. Era inmundo que alguien viniera al templo de Dios a adorar a Dios, y entonces ese era un problema pues muy serio para un leproso, apartado de la ciudad, apartado de su familia y sus seres queridos, pero también es cierto, hermanos, apartado de la comunión con Dios. Un leproso prácticamente estaba a la espera de que la muerte le viniese y terminase su vida. Sí había posibilidades de que alguien recuperase su salud, y cuando empezaba a ver que su piel se le empezaba a poner como que blanca y
como que empezaba a dejar de caérsele, y como que empezaba a recuperarse, empezaba a tener una posibilidad. Cuando se le declaraba sano, cuando el sacerdote, después de examinarlo varias veces, declaraba que estaba limpio, y entonces podía regresar. Hermanos, así era la vida de Naamán. Naamán era uno de muchos leprosos, hermanos, que la Biblia nos relata. La Biblia está llena de casos de personas con lepra. Vamos a leer, hermanos, en sus antecedentes lo siguiente. Dice, nos relata el segundo libro de los Reyes que en los tiempos del profeta Eliseo hubo un hombre llamado Naamán, el cual era muy poderoso y estimado, por cuanto de su mano la nación de Siria había librado varias batallas, siendo un hombre valeroso en extremo, pero, hermanos, tenía un gran problema. Y su problema era que tenía lepra. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo este pero como que separa lo que este hombre tenía? Y como que este pero, pues de alguna manera lo condiciona, de alguna manera, pues como que todos esos atributos que tenía, pues de repente los hace un lado. Era jefe del ejército, hermanos, de Siria, era, podríamos decirlo, casi el segundo del rey de Siria. Era extremo, era, como dice la palabra, era valeroso en extremo, o sea, por su mano Siria había ganado varias batallas. Era muy estimado, era muy respetado. Él tenía mucho de lo cual él pudiera jactarse, pero él tenía un problema, hermanos, y su problema era que tenía lepra, y esa lepra pues estaba terminando con él. Hermanos, esto es importante porque muchas veces nosotros pudiéramos tener grandes cosas en nuestra vida. Nosotros podríamos decir, pues gracias a Dios, Dios me ha dado estudios, gracias a Dios, Dios me ha permitido tener una hermosa familia, gracias a Dios, Él me ha permitido tener cosas que quizás otros no tienen, pero de repente como que hay un pero en nuestra vida, como que de repente hay algo por dentro que sí está amenazando, hermanos, todo aquello que tenemos. Y hermanos, si no es una lepra así física como la que a Naamán se le había presentado, puede ser una lepra espiritual, pues que por dentro nos está, hermanos, comiendo, y que por dentro está destruyendo todo aquello que nosotros en ese sentido tenemos. Entonces, qué interesante cuando la palabra pues hace una descripción de Naamán, podríamos decir pues soberbia en términos de todo lo que él tenía, pero de repente la palabra dice, pero tenía lepra. Hermanos, muchas veces nosotros así estamos, tenemos cosas muy valiosas. Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado fortaleza, Dios te ha dado, hermanos, salud. Hay gente que quisiera tener la salud que tú tienes. Hay gente que está en lista de espera desde hace años por tener un riñón y no tiene esa posibilidad. Y a lo mejor nosotros tenemos 2 riñones. Y a lo mejor tenemos una mente que es muy capaz de hacer tantas cosas. Pero de repente hay algo que está como que queriendo invadir nuestra vida. Hay algo que nosotros sabemos que no estamos pudiendo controlar. Hay algo que está amenazando, hermanos, todo lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios a manera de una lepra espiritual. Pero vean esto, dice, sin embargo, por una situación aparentemente accidental, una muchacha del pueblo de Israel estaba como sierva en la casa de Naamán, la cual le comentó a la esposa de Naamán que en Israel había un profeta que podía sanarle si tan solo le buscase y le rogase. Déjame leer esa parte, hermanos, porque muchas veces tú piensas, o nosotros a veces pensamos, pues que de repente las cosas como que son circunstanciales, ¿sí o no? A veces pensamos nosotros que las cosas pues pareciera que se dan pues simplemente por accidente, pero no. Ve lo que dice el versículo 2 de capítulo 5, segunda de Reyes, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor
al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Hermanos, ¿de qué profeta estamos hablando? Eliseo, hermanos. ¿Quién fue Eliseo? ¿Qué atributo me pueden dar de Eliseo los que han leído de Eliseo, hermanos? Tenía una doble unción. Era profeta, tenía una doble unción, hermanos. Esto es importante saberlo. Dice la palabra que hubo un gran profeta de profetas, Elías, hermanos. Elías fue un profeta, hermanos, muy poderoso delante de Dios. Y dice la palabra que cuando Elías, hermanos, termina su ciclo, quien le sucede es Eliseo. Pero Eliseo, hermanos, antes de que Elías se fuera, porque Elías no muere, hermanos, Elías es arrebatado por Dios. Él no pasa por la muerte, hermanos. Y antes de que fuera arrebatado por Dios, Eliseo, hermanos, le pide a Dios un deseo. ¿Y saben cuál fue el deseo de Eliseo? Que Dios le diera una doble porción del poder que había tenido Elías. Hermanos, no pidió nada. Pero, hermanos, déjame decirte que cuando tú le pides a Dios algo que a Dios le agrada, Dios te lo concede. Si tú le pides un carro así, no te lo va a dar. Pero si tú le dices, Señor, dame fortaleza para servirte y llevar tu palabra, que no la tiene, te lo va a dar. Porque Dios se agrada de que nosotros pidamos de ello. Hermanos, de este Eliseo estamos hablando. Hermanos, y esto es importante porque dice nuestro boletín, dice, sin embargo, por una situación aparentemente accidental, una muchacha del pueblo le comenta esto a la esposa de Naamán, y hermanos, a partir de ahí, como que hay una conmoción en la casa de Naamán. A partir de ahí, como que Naamán empieza a encontrar una puerta por la cual él pareciera que encuentra esa respuesta que mucho tiempo ha buscado. Hermanos, déjenme decirles, en esos tiempos, imagínense cuánto tiempo atrás estamos hablando, pues no había una curación como hoy pudiéramos tener para la lepra. Hermanos, si nosotros vemos, por ejemplo, hay un libro que se llama El Médico. Este libro habla de la medicina en el año 1000. Y hermanos, tú ves ese libro, y hermanos, la medicina todavía en el año 1000, pues era una medicina muy arcaica, podríamos decirlo. ¿Sabes de qué? Principalmente la gente se valía para curar a alguien de sangrías extremas, o sea, de sangrar a la persona para que esa infección o ese virus o esa enfermedad pudiera salir en la medida que la sangre se renovaba, y era prácticamente de lo que ellos tenían a su alcance, hermanos. Ahora imagínate en los tiempos bíblicos, o sea, una persona seguramente como Naamán había buscado en diferentes formas y en diferentes lugares la curación a su lepra. Y hermanos, qué interesante que esta chica, que había sido robada de su pueblo y traída cautiva a la casa de Naamán, pues no estaba llena de amargura, no estaba ella pues como que obligada en ese lugar, sino que cuando ella encuentra la oportunidad de dar un conocimiento que tiene, lo da. Y entonces ella le dice a la esposa de Naamán, mi señora, si su esposo, si mi señor tan solo fuese a Israel, a Samaria, y buscase al profeta Eliseo, y le rogase al profeta Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Hermanos, qué interesante, porque así es en la vida espiritual, y hace rato lo compartíamos. Tú no comprendes cómo de repente, hermanos, alguien llega hasta tu vida, y alguien que no tenía por qué estar en ese lugar aparentemente, tú dirías por un accidente, pero hermanos, Dios lo lleva, y Dios lo lleva con un propósito, y ese propósito es compartirte algo que tú necesitas. Hermano, yo lo puedo decir, yo no estaría en este lugar si no fuera por alguien, hermanos, que no dejó de compartirme algo que conocí, que no dejó de decirme, oye Juan, eso que tú tienes o esa necesidad que tú tienes, Dios te la puede responder. Hermanos, qué bendición que esta chica no se haya visto como una cautiva,
sino se haya visto más bien como un instrumento de Dios en ese lugar para decir: en Israel hay un profeta y hay un Dios que te puede ayudar. Y entonces, hermanos, empieza toda esta decisión de Naamán de decir: bueno, si en Samaria hay alguien que me puede ayudar, si en Samaria está esa respuesta que yo necesito, pues yo veo cómo, pero yo voy hasta allá. Y dice la palabra que entonces él va, habla con su rey le dice: adelante, no solamente te doy el tiempo que tú necesites, sino que le dio, hermanos, el rey a Naamán cartas, le dio cartas para que fuera con todo un protocolo y con toda una investidura hasta Samaria. Pero ¿qué más le dio, hermanos? Le dio una fortuna, hermanos, 10,000 talentos. ¿O cuántos talentos habla la palabra? Él llevaba talentos, hermanos. O sea, llevaba oro, llevaba vestidos, llevaba metales de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Hermanos, Naamán era muy poderoso. No era cualquier persona, hermanos. Era el segundo del rey. Y entonces cuando el rey le dice: vete, resuelve tu problema, le da cartas, pero también le da una fortuna, como diciendo: lo que tú necesites, por favor, que no te falte. Y hermanos, qué interesante. Dice: veamos qué tuvo que pasar en la vida de Naamán para que pudiera venir la sanidad que tanto anhelaba. Hermanos, este tema yo quiero compartirlo como primicias a la siguiente semana. La siguiente semana tendremos bautizos. Y hermanos, yo quisiera que pudiéramos, ante la luz de la palabra, entender, hermanos, lo que significa el que la gracia de Dios venga sobre nuestra vida. Hace rato cantábamos un canto precioso que dice: yo quiero más de ti. Dice: cómo yo menguo para que Jesús o para que Dios crezca en nuestras vidas. Hermanos, cómo cada vez somos nosotros menos y es Dios sobre nuestra vida. Que no sea Cristi la que se vea, que no sea Marco el que se vea, que no sea David el que se vea, sino que sea Dios a través de nosotros. Hermanos, que la gente pueda reconocer la gracia de Dios sobre tu vida, porque Dios vive dentro de ti, porque lo que tú manifiestas es la presencia de Dios. Y entonces, hermano, tú has pasado a un segundo plano, tú has menguado y nuestro Señor ha crecido. Veamos, hermanos, 3 cosas que pasaron en la vida de Naamán para que pudiera venir esta sanidad. Hermano, primero, dice: tuvo que interrumpir sus labores e ir hasta Samaria. Si bien el puesto, funciones y actividades de Naamán eran muy importantes para la nación de Siria, había algo que Naamán sabía que tenía que resolver, y lo tenía que resolver pronto: su lepra, ya que de ello dependía no solamente su estabilidad personal, sino también la de su familia, y por qué no, hermanos, siendo un hombre tan importante, la de la nación. Hermanos, el que él no resolviera su lepra, a él le afectaba a su familia, pero, hermanos, estaba afectando a la nación. Hermanos, muchas veces nosotros no pensamos esto. Muchas veces no pensamos nosotros que nuestra función y lo que hacemos, hermanos, va mucho más allá de lo que nosotros cotidianamente pensamos. Hermanos, yo no sé, y a lo mejor dentro de los que están aquí, pues hay un hombre que al rato, o una mujer que al rato Dios tenga en un lugar muy importante, ¿sí? Y entonces, hermanos, es entender a veces es el entender que, hermanos, lo que nosotros hagamos y la estabilidad que nosotros tengamos, hermanos, es de gran importancia. Hermanos, era lo que le pasaba en este caso a Naamán. Dice: por mucho tiempo había buscado sin encontrar respuesta alguna, pero parecía que una oportunidad real se le estaba abriendo, no dudando en dejar todo para ir en su búsqueda. Hermanos, esto es importante. A veces nosotros sí tomamos un tiempo, ¿sí o no? Si yo sé que tengo que hacer un pago, a veces hasta pido permiso en el trabajo y digo: oiga jefe, denme el tiempo porque quiero ir a resolver este pago.
O a veces tienes algo que no has podido arreglar en tu casa, tu esposa te dice que por favor ya lo arregles, y entonces como que pides un permiso para que tengas ese día para ilusionar. Pero hermanos, ¿se han tomado ustedes un tiempo para resolver una cuestión espiritual? ¿Te has tomado un tiempo para resolver una cuestión de tu alma? ¿Has dejado todo para decir es urgente que yo resuelva esta situación? Hermano, yo otra vez te compartía, cuando mi esposa y yo teníamos a nuestras hijas chicas, pues de repente empezábamos a tener algunas situaciones difíciles entre nosotros, pero un día yo sí le dije, ¿sabes qué, Estela? Necesitamos de alguien que nos ayude. Necesitamos de alguien que espiritualmente hable con nosotros. Yo me acuerdo que un día sí le dije, yo dejo el trabajo y yo voy a buscar una persona que sé que me pueda ayudar, y no importa hasta dónde vaya, pero yo necesito palabra de Dios. Hermanos, eso lo hizo Naamán. Naamán era muy el segundo del rey, era muy el general del ejército de Siria, hermanos, que estaban en constante guerra con otros, pero le digo, yo no puedo seguir así. Yo necesito una respuesta para mi alma, y esa respuesta está en Samaria. Y en Samaria hay un profeta que me dice que tiene palabra para mí, y entonces yo voy hasta allá. Hermanos, dejó todo para ir en búsqueda de esa solución. Hermanos, nosotros tenemos que hacer algo en nuestro camino. Nuestro matrimonio se va a ir a pique si tú no resuelves una situación que no has querido enfrentar. Muchas veces, hermanos, nosotros sabemos que las cosas están fallando. Nosotros sabemos que hay situaciones que no se han resuelto, y como que dejas pasar el tiempo cuando más bien debería de ser, oye, le pongo cartas a la mesa. Y hermanos, esto es importante. Naamán también, es cierto, hermanos, pues no fue a buscar a cualquier persona. Naamán, ¿a quién fue, hermanos? A Eliseo, aquella persona que él sabía que tenía una palabra de Dios para su vida. Muchas veces nosotros, hermanos, corremos quizás a ver al compadre, pero hermanos, si el compadre no tiene ningún temor de Dios, no te va a dar nada bueno. Muchas veces corremos a grupos que no te van a confrontar con tu vida, con tu pecado, y a veces vas a lugares donde solamente te solapan lo que estás haciendo, porque es lo que te gusta escuchar. Dice la palabra que muchos no venimos a la luz porque no queremos que nuestras obras sean reprendidas. Entonces, ¿a quién voy a ver? Pues al que me dice que está bien, que no hay problema. Pero cuando tú vas al que Dios ha puesto para que te hable, pues Él sí te va a hablar con la verdad, Él te va a decir lo que está mal en tu vida. Y hermanos, esto es importante. Naamán sabía que tenía que resolver esa situación. Hermanos, cuando hay lepra en tu vida, cuando esta lepra empieza a invadir tu ser, pues tú empiezas a invadir también todo lo que está alrededor. Dice la palabra que la amargura, hermanos, es una raíz. Y es una raíz que produce, hermanos, toda una serie de ramificaciones. Dice la palabra que la amargura produce ira. Dice la palabra que la amargura produce maledicencia. Dice la palabra que la amargura produce contienda. Eso que tú dejas ahí un poquito en tu vida como que sin atender, sin confrontar, hermanos, de repente empieza a crecer. Y si tú, por ejemplo, estás en amargura con tu esposo, si tú estás en amargura con tu esposa, si tú estás en amargura con alguien, hermanos, eso no te permite crecer. Ayer mi esposa y yo, Dios nos dio un día de bendición, porque pudimos sentarnos con una pareja que nosotros queremos mucho, y una diferencia que teníamos tiempo atrás, poderla poner en las manos de Dios y abrazarnos al final y decir, somos amigos y hermanos como siempre lo hemos hecho. Hermanos, porque Dios nos llama a eso. Dios nos llama a estar en paz. Dios nos llama a estar construyendo en armonía. Lo vimos la semana pasada. Cuando la esposa no tiene el corazón confiado en su esposo o viceversa, hermanos, nadie gana. Pierde el matrimonio. Nadie construye porque no tiene la mente para construir. Pero cuando tú tienes, hermano, esa paz,
tú puedes construir y el otro puede construir, y lo más importante, tus hijos pueden construir. Hermanos, Naamán sabía que algo le estaba invadiendo y seguramente esto estaba haciendo un caos también en su hogar. Y hermanos, eso es lo que pasa cuando tú sabes que una situación no la has querido resolver, mucho menos la has querido traer delante de Dios, como que te la has guardado, como que tú has querido resolverla con tus fuerzas, pero cuando tú te ves en la mañana, de repente te das cuenta que sigue creciendo, como ese leproso que viene al espejo y ve cómo la piel cada vez la tiene más expuesta y como cada vez está perdiendo más piel, y entonces él dice, no puedo ya, tengo que hacer algo. Hermanos, si tú en tu vida reconoces que hay una situación que te está rebasando, si tú reconoces que estás haciendo negocios que no son correctos, si tú reconoces que estás entrando en una relación indebida, porque tú lo sabes, tú dices, a lo mejor nadie ve, pues dice la palabra que no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Hermanos, todo se revela, todo se revela. Y a lo mejor tú dices, bueno, nadie me lo está viendo, Dios lo está mirando. Y pronto eso tendrá que salir y tendrá que desembocar pues lo que está en ese sentido produciendo. Entonces, muy importante, detente, agárrate y di, necesito un tiempo de reconstrucción espiritual, necesito un tiempo en el cual Dios me hable. A lo mejor tú digas, bueno, yo no me he apartado, yo no estoy haciendo nada indebida, pero a lo mejor tu vida espiritual no está donde tú quisieras. A lo mejor tu vida espiritual no está en esa frescura que tú necesitas. A lo mejor muchas de las cosas ya las haces por rutina. A lo mejor mucho de lo que todos los días te emprendes no tiene la frescura de Dios. Te cuestan las cosas, te contienes nada más, pero por dentro quisieras explotar porque estás como una olla de presión. Y entonces te das cuenta que no es Dios el que está controlando tu vida. A lo mejor es tu propia fortaleza. A lo mejor como que pues tú quisieras explotar, pero tampoco lo haces porque te guardas, te contienes, porque dices qué va a pensar la gente. Y entonces, hermanos, es lo mismo. Aunque tú no estás quizás haciendo algo que sea realmente ostentoso y visible y malo ante Dios, tampoco estás donde tú deberías de estar. Ya predicamos eso, nuestro lugar en Dios. Tú sabes que no estás donde debes de estar, porque tú sabes que Dios te ha utilizado para hacer de bendición, pero hoy no está haciendo de bendición. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que hizo Naamán: interrumpe tu vida. Hermano, no importa que pidas una semana en tu trabajo, no importa que dejes de hacer muchas cosas, no sabes tú la inversión que vas a tener cuando tú logres que tu alma sea restaurada. Segundo, hermanos, tuvo que dejar su orgullo Naamán y obedecer plenamente a Dios. Dice, cuando Naamán no fue recibido por el profeta Eliseo, sino por su criado Gisi, no solamente no obedeció lo que se le pidió, sino que se molestó mucho, ya que de acuerdo a su orgullo y religiosidad se debía cumplir con todo un protocolo y ritual previamente, y no solamente ser enviado a zambullirse 7 veces en un río pequeño y sucio en comparación a los ríos de Damasco. ¿Te acuerdas lo que pasó? ¿Te acuerdas que Naamán emprende la salida, pero hermanos llega a Samaria? Hermanos, ¿tú crees que Eliseo, el profeta de Dios, sabía quién era Naamán? Sí. Tan es así que sabía. ¿Saben por qué? Porque el rey de Israel pensó que era una provocación el que viniera el jefe del general del ejército sirio a buscar sanidad a Israel. El rey de Israel se turbó porque él pensó que venían a provocarle, porque pues estaban en guerra esos dos países, hermanos. Esos países estuvieron en guerra mucho tiempo. Entonces el rey de Israel dijo, bueno, ¿quién soy yo? ¿Acaso yo soy Dios para darle sanidad a este hombre? Y él dijo, mira,
No es otra cosa sino provocación. Me está provocando el rey de Siria. Y cuando Eliseo escucha, Eliseo le manda a decir al rey de Israel: no te preocupes, mándamelo a mí. Él viene a buscar a Dios y viene a buscar al profeta de Dios. Y entonces Eliseo dice: mándamelo a mí. Hermano, esto es muy importante. Yo hace rato te decía que hay cosas que aparentemente son accidentales. Para Dios nada es accidental. Y de repente esa persona que Dios ha puesto en tu camino es porque Dios ya le ha puesto a ella el que se cruce por donde tú vas a cruzar. Hermanos, esto es una bendición. Y una vez me encantaba cuando un hermano me relataba cómo había conocido de Cristo, y él decía: Juan, un gran empresario que era cristiano, cuando supo que yo quería conocer de Dios, dice, no dejó su empresa y vino hasta mi casa a compartirme el evangelio. Hermanos, no es tanto porque tú dejes aquello, es porque te das cuenta que eres parte de un pueblo en el cual hay un Dios, y ese Dios está teniendo misericordia de ti como la tuvo también de él. Entonces de gracia recibimos y de gracia damos. Y entonces tú dices: qué bendición, porque cuando tú le compartes a alguien, hermanos, el bendecido no solamente es él, el bendecido eres también tú. Porque, hermanos, qué bendición cuando yo le puedo compartir a alguien sabiendo que su vida tiene una gran necesidad, y ver que esa persona se levante para Dios, porque al rato él va a ser para mí un hermano muy aliado, un hermano muy cercano, porque gracias a mi tiempo y gracias a la palabra que yo le compartí, ella pudo crecer. Entonces, hermanos, esto es importante. Naamán, hermanos, cuando llega, ya era esperado. Eliseo lo estaba esperando, hermanos. Pero, hermanos, hay una cosa que es importante. Cuando Dios también a una persona ya le dice que tú vienes a su encuentro, pues le dice cuál es tu necesidad. ¿Sabes por qué? Porque, hermanos, la verdadera necesidad de Naamán no era la lepra. La verdadera necesidad de Naamán era su orgullo, era su religiosidad. ¿Sabes por qué? Porque Eliseo no lo recibe. Le dice a su criado Gisi, le dice: ve y recíbelo y dile que por favor vaya al río Jordán, se zambulla 7 veces y después de la 7ª vez será limpio. Y esto le enoja a Naamán. Naamán se enoja y pega y golpea y dice: pero ¿cómo? Si yo en general he venido hasta acá, lo menos que podía haber hecho este profeta era haberme recibido. ¿Cómo es que mata a su criado y además no tiene ningún protocolo? Él dice: yo pensaba que me iba a recibir, que iba a poner su mano sobre mí, iba a orar, iba a llamar quizás a los diáconos, y él nada. Dice: simplemente me da una orden y me despacha, ¿no? Hermanos, esto es importante. Muchas veces nosotros tenemos como que un molde religioso en el cual nosotros pensamos que las cosas tienen que ser. Y, hermanos, en el fondo, Naamán, su problema era el orgullo. Él era una persona prepotente, él era una persona orgullosa, era una persona que por su poder y por su lugar automáticamente él tenía el derecho al favor divino. Pero cuando el profeta le hace a propósito esto, es para demostrarle que si en verdad tenía fe, simplemente era cuestión de creer y de obedecer. Hermanos, muchas veces nosotros somos así, como que queremos que descienda una mano de Dios, como que queremos que haya un gran milagro para nosotros convertirnos a Dios, cuando es una decisión de nosotros arrepentirnos de aquello que sabemos que nos está haciendo daño. Seguramente Dios ya nos los ha dicho, seguramente Dios ya nos los ha mostrado, pero con lo que nosotros no hemos querido obedecer. Y, hermanos, aquí pasa algo importante.
Naamán se enoja, Naamán ya está dispuesto a regresarse, pero ¿qué pasa? ¿Quién me recuerda qué pasa en la vida de Naamán? Sus siervos, hermanos, lo empiezan a reconvenir. Y sus siervos le dicen: oye, Naamán, ya hiciste todo el viaje, ya dejaste todas tus cosas importantes, ya estás aquí, ¿por qué no obedeces? Si el profeta ya te dijo que te zamullas, ¿por qué no obedeces? Hermanos, qué tremendo. Estaba ya a punto, hermanos, de abandonar todo lo que Dios ya le había preparado, porque Dios se lo había preparado por su orgullo. Pero, hermanos, qué sabiduría de estos siervos de decirle: oye, Naamán, ya estás aquí, te vas a regresar como viniste. Tu familia está esperando un Naamán diferente. Tu familia, tus hijos están esperando un padre diferente. Tu esposa está esperando un padre diferente. Te vas a regresar así. Y entonces, hermanos, esto lo hace pensar a Naamán. Y entonces Naamán, hermanos, obedece. Y entonces Naamán va al río Jordán. Hermanos, tengo que decirles que el río Jordán es un río corto, es un río sucio. Y por eso es que él decía: en Damasco hay ríos mejores que este río en el cual me estás mandando, porque era parte de la humillación que Dios quería dar. Es decir, si en verdad quieres creer, tienes que obedecer lo que Dios dice. Pero, hermanos, qué bendición que vino la humildad ahí de Naamán. Estos siervos pudieron reconvenirle, él pudo obedecer y decir: es correcto, yo ya estoy aquí. Hermanos, ya estás aquí. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios para que tú estés en este lugar? ¿Cuántas cosas Dios ha provisto para que hoy tengas una palabra? Y Dios te dice: oye, ya estás aquí. ¿Por qué no le entregas tu vida a Dios? ¿Por qué no hoy decides ser un Naamán diferente? ¿Por qué has de seguir como eres? ¿Por qué has de seguir siendo el azote que estás siendo para tu familia? Porque, hermanos, nosotros, muchos de los que estamos aquí, hemos sido unos azotes para nuestra familia, en verdad. Nuestra madre orando porque nosotros nos arrepintamos, y, hermanos, nosotros no queriendo. Pero dicen los siervos de Naamán: mi Señor, ya estás aquí, ya estás aquí, ¿por qué no obedeces? Y sería la misma palabra que Dios te diría hoy: oye, ya estás aquí, ¿por qué no obedeces? ¿Por qué no le das la bendición a tu familia de que vean una persona diferente? ¿Por qué no le das a tu madre la bendición de que vean un hijo diferente? ¿Por qué no le das la bendición a tu esposa de ver un esposo diferente? O a tu esposo de ver una esposa diferente. Hermanos, es una bendición. Tercero, su vida, a partir, hermanos, de que él obedece y viene el milagro de restaurarle su piel, su vida, hermanos, se llenó del temor de Dios de ahí en adelante. Dice: a partir de ese momento todo cambió en la vida de Naamán. El temor de Dios estaba sobre su vida, a tal punto que a nadie más daría adoración. ¿Te acuerdas que él dijo: no se me podrá dar una carga de madera en este lugar para yo regresar a mi ciudad y adorar a Dios, porque a nadie más adoraré? Hermanos, ve la diferencia de esta persona. Si él antes adoraba a alguien, en ese momento dijo: el Dios verdadero es el Dios de Israel, y a nadie más le daré adoración. Pero también esto es importante: pidió perdón anticipado, porque sabía que cuando regresara a su nación, el rey le pediría que lo acompañara al templo de Rimón, ahora un dios falso para él, teniendo lo que hacer porque era el segundo. Él mismo menciona que el rey ponía su brazo sobre él. Y, hermanos, él ve el temor que tiene, porque él le dice: Señor, perdóneme, Señor, si cuando yo regrese y el Señor me pide entrar al templo de Rimón, lo haga, porque yo no estaré. Hermanos, esto es importante. Cuando tú vienes a Dios y cuando tú ves ese milagro de Dios sobre tu vida, porque esa lepra es quitada, hay un temor en ti.
Y entonces ese temor, hermano, te lleva a guardarte de Dios. Hermanos, dice la palabra que Dios es temor. Y es cierto, es un temor reverente donde tú no quieres ofenderlo.